Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de estudios bíblicos. En esta oportunidad tenemos la segunda parte del estudio sobre el inframundo, el mundo subterráneo. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, otro pasaje muy importante con respecto al inframundo. Y vamos a ver el verso 19. Vamos a ver, ¿ya lo tienen? No, en el 19. Sí, Lucas 16, 19. Quiero hacer una aclaración importante con respecto a Lucas 16. Cuando se escribió la palabra de Dios, cuando se escribieron los libros de la Biblia, no había subdivisión de capítulos ni de versículos. Eso fue muchos años después. Entonces, cuando hicieron la división por capítulos, usaron la costumbre de poner títulos antes de una estrofa o de un conjunto de pasajes. Esos títulos casi nunca ofrecen algún tipo de problema. Sin embargo, hay quienes aseguran que esto que está leyendo el Señor es una parábola. Cuando el Evangelio está hablando de que el Señor está refiriendo parábolas, el texto o el contexto dicen el Señor estaba refiriéndole parábolas. Pero esta lectura del capítulo 16 de San Lucas a partir del verso 19 no es una parábola, es una historia. Si fuera una parábola, el mismo texto o al final diría que es una parábola. Bien, vamos a leerlo en verso 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración que sirve para que recordemos a Lázaro cuando murió siendo mendigo. Eso entonces nos da oportunidad para que analicemos esta siguiente ilustración. Dice la escritura que el mendigo al morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
dentro de la tierra había algún lugar, alguna cavidad. Recordemos que estos dibujos son solamente simbólicos, no son proporcionales. Había algún tipo de cavidad que se conocía como el seno de Abraham y también como paraíso. Cuando el Señor estaba en la cruz, le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba entonces en el Seol. Todo lo que está bajo la superficie de la tierra es el Seol. Ahora, ¿por qué Abraham y por qué los justos en tiempos del Antiguo Testamento descendían al Seol, como lo dijo Jacob? Bueno, descendían al Seol porque era necesaria una redención completa. Recordemos que la palabra de Dios dice que los sacrificios del Antiguo Testamento hacían expiación. Pero la expiación es una tapa, es un tapadero. La expiación por medio de animales cubría el pecado. Hacía que la persona fuera catalogada justo por Dios, iba al seno de Abraham, pero una redención completa solamente por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se da este caso? Bueno, ¿por qué era necesario el sacrificio de Cristo para que los justos salieran del seno de Abraham? Bueno, el Señor mismo lo explicó muy bien en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y verso 6. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todos del sacrificio de Cristo para acá, vamos al Padre por medio de Él, y del sacrificio de Cristo para atrás también. Bien, entonces vamos a ver aquí un poco más la siguiente ilustración, donde el texto de Lucas dice que el rico estaba en el Hades. Hades, o sea, el infierno. Y Abraham le dice al rico: hay una gran cima entre nosotros y vosotros, y nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. O sea, había un gran desnivel, una cima entre el lugar donde estaba el seno de Abraham y el Hades. Ahora, ¿por qué Hades? Algunos se preguntarán, bueno, Hades era un dios griego, pagano. Sí, es cierto. Lo que pasa es que cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y la palabra que usaron para infierno es Hades. Que de todos modos, el dios pagano Hades era el guardián del infierno. O sea, de alguna forma en la mitología griega sabían que había un infierno en la tierra, sabían que había una condenación, y entonces cuando escribieron el Nuevo Testamento usaron la palabra Hades. Entonces aquí tenemos todo lo que está bajo la superficie es el Seol. Y en el Seol hay varias cavidades o estructuras que son, por ejemplo, el abismo, el infierno, el seno de Abraham. Entonces, hay cosas que están en el Seol. Hay gente que se confunde. Hay gente que dice: se fue para el Seol, entonces está en el infierno. No, el infierno está en el Seol. El Seol no está en el infierno está en el Seol. El abismo está en el Seol. El seno de Abraham está en el Seol. El Seol es lo que engloba todo esto. Entonces aquí tenemos la siguiente palabra que tenemos que definir claramente, que es la palabra Hades, que viene a ser igual a
infierno. Esto es importante para que nosotros podamos definir claramente qué es cada cosa, qué significa cada palabra, para que no tengamos confusiones. Entonces había un lugar donde recibía consolación Lázaro en el seno de Abraham. Era un lugar donde la temperatura era agradable, donde había agua, porque eso lo menciona el rico. Y todo dentro de la tierra. Ahora, volvemos al punto que tratamos al principio. Hay una realidad geológica y hay una realidad de la dimensión espiritual. Puede haber oscuridad. Mucha gente se pregunta, bueno, pero el interior de la tierra está fundido, está incandescente. El material incandescente emite luz como la lava de los volcanes. Entonces, ¿cómo puede haber oscuridad? ¿O cómo puede haber un lugar fresco? Bueno, son realidades en una dimensión distinta, en una dimensión de la realidad espiritual. Hoy en día, mediante cálculos, los que conocen de mecánica cuántica admiten la posibilidad de que perfectamente pueden haber dos universos coexistiendo paralelos. Y con esto más bien la ciencia está confirmando lo que la Biblia siempre ha dicho, ¿verdad? Que hay un mundo espiritual y hay un mundo material. Por ejemplo, un ángel de Dios existe, tiene un cuerpo en la dimensión espiritual, puede sintonizarse de alguna manera, materializarse para que nosotros lo podamos ver a voluntad, pero su cuerpo existe. Para nosotros es aparentemente un espíritu, como si fuera un gas, pero en realidad es material. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por eso el Señor aparecía de repente entre sus discípulos y después de aparecer comía con ellos pan y pescado. Tenía un cuerpo. Lo que pasa, un cuerpo que transciende la dimensión espiritual a la material. Pero hay ciertos seres que no pueden hacer eso. Hay ciertos seres que tienen eso restringido, como algunos ángeles caídos o como los demonios, que no pueden pasarse a voluntad de una realidad dimensional a otra, porque Dios les ha restringido esas capacidades. Vamos a hacer una pregunta. Sí, claro. Como esta pasaje en donde la persona esa estaba endemoniado. Claro, El endemoniado, sí, sí. los espíritus malignos sí lograron meterse en el cuerpo de esa persona. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que los espíritus de demonios son seres espirituales que han perdido sus cuerpos. Ya hablar de eso sería completamente otro estudio aparte. Han perdido sus cuerpos y para poder hacer mal, porque ellos son servidores del enemigo, para poder hacer mal entran en el cuerpo de personas. Por eso hay una diferencia entre ángeles caídos y demonios. Los ángeles caídos son otras entidades mayores y más poderosas que a continuación vamos a estar analizándolas y que no poseen a otras personas, no poseen a seres humanos, porque ellos tienen otras características. Vamos a ver Efesios 4:8. En el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso, verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien. Aquí tenemos rápidamente una ilustración donde vamos a ver cómo el Señor, después de su sacrificio en la cruz, dice la palabra de Dios que Él descendió, tomó las llaves del abismo, tomó las llaves del Hades y levantó de aquí a Abraham, a los patriarcas, a los reyes buenos de Israel, a los profetas, a todos aquellos que fueron justos desde Abel en adelante, que estaban aquí esperando la redención por el sacrificio de Cristo, y los llevó, los elevó. Dice, acabamos de leer, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. A partir de ese momento, ya con la resurrección del Señor Jesucristo, cuando alguien muere en la fe del Señor, ya no tiene que descender al Seol. Ya cuando el cristiano muere, no tiene que venir aquí al Seol, ni siquiera al seno de Abraham. Ya puede pasar a la presencia de Dios hasta que en la segunda venida de Cristo regresemos con Él. Muy bien, amigos, entonces les agradezco mucho su atención y que el Señor esté con su familia.